Bienvenidos a Ecos del Cielo. Si te gustan las historias que tocan el alma y nos dejan lecciones poderosas, suscríbete a nuestro canal y dale like a este vídeo para que podamos traer más contenido como este. La historia de hoy te dejará sin aliento. Pensaron que romper mi silla me rompería a mí. Se rieron, susurraron, me hicieron sentir pequeña. Pero lo que no sabían era que mi marido, un infante de marina, estaba observando. Y cuando se levantó, todo cambió. Quédate conmigo. Esta es una historia que no olvidarás. Me llamo Elena y si soy sincera, mi vida siempre ha sido corriente. Nunca he sido el tipo de mujer que acapara la atención al entrar en una habitación. No tengo esa personalidad audaz que hace girar las cabezas, ni llevo el tipo de ropa que exige atención. Siempre he sido más callada, la que escucha en el grupo, la que se sienta, observa y deja que otros llenen el espacio con su ruido. Algunas personas confunden eso con debilidad, otras lo toman como una invitación a tratarme como si no importara, pero en el fondo sé quién soy. Siempre he creído que la verdadera fuerza no es ruidosa, no necesita anunciarse, simplemente existe. Tranquila, constante, esperando el momento adecuado para mostrarse. Aún así, no puedo negar que ser pasada por alto, ser subestimada, a veces duele más de lo que dejo ver. La mayoría de mis días son iguales. Me levanto temprano, preparo café, ordeno la casa y me pierdo en los pequeños rituales que me mantienen con los pies en la tierra. Amo las alegrías sencillas, el olor a café recién hecho, el sonido de la lluvia golpeando la ventana, las páginas de un libro gastado que me transportan a mundos que nunca visitaré, esas cosas tranquilas, esos pequeños detalles me importan. Y luego está mi marido Mateo. Para el mundo es un infante de marina, disciplinado, agudo, inquebrantable, pero para mí es más que el uniforme, es mi ancla. Es la voz tranquila cuando mis pensamientos se descontrolan, la mano firme cuando tropiezo. Tiene una forma de mirarme como si fuera más fuerte de lo que creo. No puedo contar las veces que su fe en mí me ha sostenido. Mateo y yo vivimos una vida sencilla en la costa de Cartagena. No necesitamos fiestas ostentosas ni círculos de amigos ruidosos para sentirnos completos. Un paseo al atardecer por la ciudad amurallada, una cena en casa, una conversación que se alarga hasta bien entrada la noche. Eso es suficiente para nosotros. Él bromea diciendo que después de todo el caos que ha visto en el mundo, la paz conmigo le parece el mayor de los lujos. Aún así, el mundo fuera de nuestro hogar no siempre es tan amable. La gente tiene una forma de juzgar, de etiquetar. Quizá es porque no encajo en su versión de fuerte. En lugar de replicar, me quedo en silencio. En lugar de gritar, me alejo. Eso hace que la gente piense que puede reírse de mí, que nunca me defenderé. Lo que no se dan cuenta es que la fuerza no siempre ruge. A veces susurra, a veces espera. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo todo en mi mundo ordinario se estaba acumulando para ese día. El día en que fui humillada, el día en que la silla debajo de mí se rompió, el día en que la risa de extraños me atravesó como una cuchilla y el día en que mi marido, el infante de marina, le recordó a todo el mundo, incluyéndome a mí, que el respeto no es un regalo que se suplica, es un derecho por el que se lucha. Todo comenzó con una invitación, nada elegante, solo un almuerzo informal organizado por algunas personas que conocía de la comunidad de Cartagena. Sinceramente, al principio ni siquiera pensaba ir, pero Mateo me animó. Ve, Elena, te vendrá bien salir. Él no podía acompañarme. Estaba ocupado con trabajo militar ese día, así que me dije que era solo un almuerzo, solo un par de horas. El lugar era luminoso y alegre, un salón con vistas al mar Caribe. La luz del sol se derramaba por altos ventanales sobre mesas decoradas con flores. La gente iba bien vestida, riendo un poco demasiado alto. Recuerdo estar de pie en la entrada, ajustándome las mangas de mi sencillo vestido, esperando no destacar por las razones equivocadas. La verdad es que siempre me siento fuera de lugar en estos ambientes. Encontré un asiento cerca del centro de la sala, esperando pasar desapercibida. Al principio pareció funcionar, pero a medida que se servía la comida noté algunas miradas en mi dirección. No tardaron en empezar los susurros. Dos mujeres en la mesa de al lado se inclinaron la una hacia la otra, fingiendo hablar de otra cosa, pero manteniendo sus ojos fijos en mí. Una se rió tapándose la boca con la mano, pero aún así pude oírla. Mírala, dijo.
Ni siquiera pertenece a este lugar. Se habrá pedido prestado ese vestido a su abuela. La otra sonrió con suficiencia. Probablemente cree que guardar silencio la hace parecer elegante. Pobre. Mis mejillas ardieron, pero me obligué a mantener la calma. Aún así, cada palabra era como un alfilerazo. Y entonces ocurrió. Mientras se servía el plato principal, me moví ligeramente en mi silla y lo oí. El crujido agudo de la madera debajo de mí. Por una fracción de segundo pensé que era solo un chirrido, pero antes de que pudiera estabilizarme, la silla se dio por completo y caí con fuerza al suelo. El sonido resonó en la sala y luego vino la risa fuerte, sin filtros, despiadada. Sentí como si cada persona en esa sala hubiera estado esperando a que cayera. Mi vestido arrugado, mis manos arañando el suelo y mi cara ardiendo más que nunca. Alguien cerca del fondo incluso aplaudió como si fuera el mejor entretenimiento del día. Supongo que no todo está hecho para durar, bromeó un hombre y la sala rugió aún más fuerte. Quería que el suelo me tragara, los ojos me picaban, pero me negué a dejar que las lágrimas cayeran. Me mordí el interior de la mejilla con tanta fuerza que pude saborear la sangre. Cada segundo parecía eterno y lo que lo empeoró fue saber que alguien había hecho esto a propósito. Sentada allí en el suelo, humillada, me di cuenta de que una de las mujeres sonreía con demasiado orgullo. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve instante y en ese momento supe que había manipulado la silla antes de que me sentara. No fue un accidente, fue una trampa. Querían verme rota literal y figuradamente. Intenté recomponerme, levantándome con toda la dignidad que pude reunir, pero mis manos temblaban. Las risas seguían resonando en mis oídos. Mi corazón martilleaba, me repetía a mí misma, solo vete, Elena, vete. Pero en el fondo, algo dentro de mí también se estaba resquebrajando, no por debilidad, sino por el peso de la injusticia. Porque mientras se reían no tenían ni idea de quién era mi marido y no tenían ni idea de que esta humillación no era el final de mi historia, era solo el principio. Todavía estaba intentando estabilizarme cuando las risas empezaron a desvanecerse lentamente. No porque la gente hubiera recuperado la conciencia, sino porque la sala se había quedado en silencio de una manera diferente, un silencio lo suficientemente pesado como para hacer que hasta las voces más audaces se encogieran. Y entonces lo sentí, su presencia. Mateo había entrado momentos después de que yo cayera. Su sincronización era casi demasiado perfecta. Se suponía que no debía estar allí, pero allí estaba, con su camisa y chaqueta sencillas, con los ojos fijos en mí, leyendo cada destello de dolor en mi rostro. En el momento en que lo vi, sentí una oleada de alivio, como si ya no tuviera que soportar el peso de esa humillación sola. Mateo cruzó la sala sin decir una palabra. Sus pasos eran firmes, deliberados. Se arrodilló y me ofreció la mano, no de una manera apresurada o avergonzada, sino con suavidad, con firmeza, como si levantarme fuera lo más importante del mundo. ¿Estás bien?, me preguntó su voz baja, tranquila, pero con un filo peligroso. Asentí rápidamente. Estoy bien, susurré, aunque ambos sabíamos que no lo estaba. Me ayudó a levantarme, enderezó mi silla y finalmente se giró para enfrentarse a la sala. El silencio era ensordecedor. Todos los ojos estaban puestos en él. Su mirada recorrió las mesas afilada e inflexible. No levantó la voz, pero su sola presencia tenía más peso que cualquier grito. ¿Quién ha hecho esto?, preguntó. No a mí, sino a todos. Nadie respondió. La gente se removía en sus asientos, evitando su mirada. El mismo grupo que se había estado riendo a carcajadas segundos antes, ahora parecía un grupo de niños pillados con las manos en la masa. Un hombre al fondo intentó quitarle hierro. Vamos, fue una broma, no ha pasado nada. La cabeza de Mateo se inclinó ligeramente. Su mandíbula se tensó. Nada. ¿Creen que la humillación es inofensiva? ¿Creen que ver a alguien caer porque han manipulado una silla es divertido? Había visto este lado de mi marido antes, el soldado que había en él, el protector. No necesitaba dar un puñetazo para hacer temblar a la gente. Su disciplina, su presencia inquebrantable era suficiente para cambiar toda la energía de la sala. Mateo no había terminado. He pasado años de mi vida en lugares donde el respeto se gana, no se burla. Y aquí, en esta sala,
Os reís de una mujer porque es callada, porque no grita para llamar la atención. Eso me dice más de vosotros que de ella. Nadie se atrevió a moverse. Algunas de las mujeres que habían estado susurrando antes ahora estaban sentadas rígidamente. La que había sonreído con suficiencia cuando caí, de repente parecía pálida. Su confianza se había desvanecido. Mateo se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó. Me rozó los nudillos con el pulgar. Luego, más alto para que todos lo oyeran, dijo, «Esta es mi mujer. Y si creéis que romper su silla romperá su espíritu, habéis calculado mal. La habéis subestimado a ella y me habéis subestimado a mí». La sala estaba completamente inmóvil. Por primera vez ese día me sentí más alta, más fuerte. Me di cuenta de algo en ese momento. La humillación solo tiene poder si se lo permites. Y con Mateo a mi lado, no iba a permitir que nadie me escribiera en una historia de debilidad. Ya no pensé que las palabras de Mateo serían suficientes, pero la verdad es que la arrogancia rara vez se rinde sin luchar. Una de las mujeres, la misma que había sonreído con suficiencia antes, finalmente se levantó. Se cruzó de brazos, intentando parecer indiferente. «Estás exagerando», dijo, «fue solo una pequeña broma. La gente se cae, la gente se ríe. Así es la vida». Mateo no se inmutó, la miró fijamente. «Una broma. Manipular la silla de alguien para que se derrumbe delante de una sala llena de gente no es una broma, es crueldad. Y la crueldad le dice al mundo exactamente quién eres». Su rostro se sonrojó, pero insistió. «Bueno, quizás si no fuera tan sosa, tan callada, a la gente no le parecería divertido». Las palabras me golpearon más fuerte que la caída. Un murmullo recorrió la sala. Mateo se volvió hacia mí, su voz baja, firme, pero destinada a que todos la oyeran. «Ya no tienes que quedarte callada, Elena. Di lo que tienes en el corazón». Por un momento, el miedo me atenazó. Toda mi vida había elegido el silencio en lugar de la confrontación, creyendo que eso me hacía fuerte. Pero en ese instante me di cuenta de que el silencio no era fuerza, era rendición y ya no me rendiría. Respiré hondo. Mi voz tembló al principio, pero se fue fortaleciendo con cada palabra. «Os reís de mí porque no soy como vosotras. Porque no compito por la atención. Porque no mido el valor por la riqueza, la ropa o lo alto que puedo hablar. Pero dejadme deciros algo. No tenéis derecho a definir mi valor. No decidís quién soy». Miré directamente a la mujer que había roto la silla y por primera vez no vi a alguien poderoso. Vi a alguien desesperado, alguien tan inseguro que necesitaba derribar a otros para sentirse alta. «Mi dignidad», continué, «no está en vuestras manos. Nunca lo estuvo. Pensasteis que romper una silla me rompería. Pensasteis que la risa me borraría, pero lo único que habéis hecho es mostrarle al mundo quiénes sois y recordarme a mí quién he sido siempre». La sala estaba en silencio. No el silencio incómodo de antes, sino una quietud pesada y reflexiva. La gente se removía en sus asientos, algunos avergonzados, otros incapaces de mirarme a los ojos. Unos pocos incluso me miraron de forma diferente, como si me vieran por primera vez. La mano de Mateo se apretó alrededor de la mía. Su orgullo brillaba en sus ojos, pero más que su fuerza, sentí la mía propia. La mujer resopló débilmente, intentando recuperar terreno, pero esta vez nadie se rió. Nadie aplaudió su crueldad. Se quedó sola en su arrogancia, expuesta, y en ese momento me di cuenta de que la humillación había hecho algo inesperado, me había liberado. Porque una vez que se han reído de ti, una vez que has sentido el filo agudo de la crueldad, aprendes que sobrevivirlo te da una voz más fuerte que cualquier insulto. Ese día no solo me levanté de una silla rota, me levanté por mí misma y ya no había vuelta atrás. El silencio que siguió a mis palabras se sentía más pesado que cualquier cosa que hubiera experimentado. Ya no era el silencio de la burla o el juicio, era el silencio de la vergüenza. Me erguí más alta que nunca. Mis manos estaban firmes, mi voz ya no temblaba. Y por primera vez en esa sala abarrotada me sentí vista, no por su aprobación, sino por mi propia fuerza. Mateo permaneció a mi lado, su mano descansando suavemente en mi espalda. Era como un escudo a mi alrededor, pero también un espejo,
reflejando el coraje que no me había dado cuenta de que aún tenía. Poco a poco, la mujer que había estado sonriendo con suficiencia, mi torturadora, miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba sola. Las mismas personas que se habían reído con ella momentos antes, ahora evitaban su mirada. Era solo, se suponía que era una broma, tartamudeó. No quise decir. Mateo la interrumpió, su voz afilada pero controlada. Quisiste decir exactamente lo que hiciste y ahora has aprendido lo que la crueldad te compra, nada más que arrepentimiento. Los labios de la mujer se apretaron. Y aunque nunca dijo las palabras, su silencio fue una disculpa en sí mismo. No podía mirarme a los ojos, ya no podía mantenerse erguida. Alrededor de la sala vi el cambio. La gente que se había burlado de mí ahora me miraba con una extraña especie de respeto. Algunos incluso parecían avergonzados. El hombre que había aplaudido cuando caí, ahora se miraba las manos avergonzado. Me di cuenta de algo en ese momento. El arrepentimiento es más ruidoso que la risa. Resuena por más tiempo, se queda cuando la diversión se ha ido. Y aquellos que habían pensado que humillarme sería un entretenimiento, ahora se quedaban sentados en su propia incomodidad, deseando haber elegido de otra manera. Mateo me pasó un brazo por los hombros, guiándome suavemente hacia la salida. Mientras caminábamos, la multitud se apartó sin decir una palabra. Ni risas, ni susurros, solo silencio y miradas pesadas observándonos marchar. No me apresuré. Por primera vez no me sentí como la invisible que intentaba escabullirse. Salí con la cabeza bien alta, cada paso un recordatorio de que no estaba rota. Afuera, el aire de Cartagena se sentía más fresco, más libre, como si hubiera dejado algo más que una habitación atrás. Había dejado su juicio, su burla, su falso sentido de superioridad y en su lugar llevaba algo mucho mayor, mi dignidad. Más tarde esa noche, mientras Mateo y yo estábamos sentados juntos en casa, repasé todo en mi mente. La caída, la risa, el silencio, el momento en que mi voz finalmente se abrió paso. Pensé que recordaría ese día como uno de los peores de mi vida, pero en lugar de eso se convirtió en algo completamente diferente. Se convirtió en el día en que aprendí que la humillación solo puede romperte si se lo permites, que el respeto no te lo dan los demás, lo reclamas manteniéndote erguida, incluso cuando han hecho añicos tu silla. Y sobre todo, se convirtió en el día en que me di cuenta de que ya no era solo la mujer tranquila del rincón, era la mujer que había encontrado su voz. Y una vez que la encuentras, no hay vuelta atrás. En cuanto a los que se rieron, su risa se desvaneció. Su arrepentimiento se quedó. Y la mía, mi fuerza, se alzó. Pensaron que me iría avergonzada. En cambio, salí más fuerte.